Pasan 3 minutos de las 8 de la mañana, ya de vuelta. Se cumplen 2 semanas desde que se destapa este caso de corrupción y defraudación al Estado en la SAT y también en las aduanas de nuestro país. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Bueno, nosotros antes de pasar con nuestros invitados vamos a escuchar lo siguiente, a repasar un poco los sucesos. El presidente Otto Pérez Molina anunciaba que solicitaba a las Naciones Unidas la prórroga por 2 años al mandato de la CICIG para que continúe con su labor de luchar contra la impunidad y fortalecer y transferir capacidades a las instituciones del sector justicia del país. Sin embargo, previo a ello, había cierto desconcierto de dicha aprobación por parte del Ejecutivo. Una cosa es asumir responsabilidades que son compartidas y diferenciadas, y otra cosa son imposiciones. Imposiciones ninguno de los 3 países, estoy seguro, va a aceptar. Aquí la CICIG no fue una imposición, la CICIG fue una solicitud. Es decir, no hay ningún cambio de decisión. Es decir, lo que yo estoy diciendo es escuchar cuáles son las razones que nos quieran decir, las personas que lo quieran decir, para analizarlas. El tiempo que Guatemala decida que la CICIG debe estar, la CICIG trabajará con toda decisión, con toda responsabilidad, profundizando en sus investigaciones con toda seriedad para tratar de desarticular redes, bandas, estructuras que existen actualmente en el país. Pero cuando viene el vicepresidente Biden y dice que él querría que la CICIG continuara, y mira que son titulares en la mayoría de los medios de comunicación, ¿cómo lo interpreta? Posteriormente a ello, sucedía el caso denominado La Línea, un caso de corrupción en las aduanas de Guatemala que está siendo investigado por la CICIG. La investigación fue hecha pública el 16 de abril e involucró a varios altos funcionarios de la SAT, del gobierno, incluyendo al secretario privado de la vicepresidencia, el capitán retirado Juan Carlos Monzón, quien se encontraba de viaje en Corea del Sur junto con la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien recibía en ese momento un doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo social. Ante ello, una serie de conferencias de prensa, tanto del mandatario Pérez Molina como la vicepresidenta Roxana Valdetti, fueron el detonante donde florecieron ciertas dudas en la población. Ya no estaba con ella, pero de ahí se comunicó con él para decirle 2 o 3 cosas. Primero, que si ya estaba enterado de la situación de lo que había hecho la CICIG el día de ayer, y que, bueno, pues si hay un error, fue el error de confiar en las personas, pero uno no sabe que las personas pueden estar haciendo a espaldas o en sus tiempos libres. Primero, no era dinero del Estado. Segundo, ¿qué me iba a imaginar yo? ¿Qué me iba a imaginar yo? Que mientras me estaban imponiendo una toga, yo tenía que investigar al otro que tenía a la par hasta dónde iba a dormir. No me lo hubiera imaginado jamás. Llamo a Juan Carlos a su teléfono, me contesta al teléfono y le digo que sí, él sabe lo que está pasando en Guatemala, y me dice que no, que él no sabe. Entonces le digo que yo se lo voy a decir. Sobre el paradero de Juan Carlos Monzón, creo que son otras instancias las que tienen que investigar dónde está él. Si hay una orden de captura internacional, no lo sé. De las muchas propiedades, yo creo que es él el que tiene que dar cuentas de eso ante la justicia y cuando se presente. Cuando aquí era de noche, a mí me imponen la toga con el doctorado. Él había dicho que tenía otros compromisos y que no me podía acompañar en toda mi agenda. Entonces habíamos acordado que él estaba en la universidad en el momento de la toga y que después él hacía sus cosas personales. Juan Carlos Monzón se encontraba en Seúl, Corea del Sur. Sin embargo, emprendió la fuga viajando a España, Colombia y finalmente a Honduras. Otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Jueves 16 de abril. Es capturado Álvaro Omar Franco Chacón, superintendente de la SAT, Sebastián Herrera Carrera, jefe de Recursos Humanos, Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT, Carla Mireya Herrera España, administradora de la Aduana Central, Gustavo Morales Pinzón, jefe de División Región Sur, José Rolando Gil Monterroso, Melvin Gudiel Alvarado, administrador, y Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex superintendente de la SAT, entre otros. Viernes 17 de abril. Comienza la audiencia a las 9:20 de la mañana y después de las 12 del mediodía, los acusados, uno a uno, seguían escuchando los cargos que el Ministerio Público les imputaba. Capturas pendientes. Según autoridades de la CICIG,
Por este acto de corrupción, fueron giradas 47 órdenes de captura, entre estas contra Juan Carlos Monzón Rojas, secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por medio de la Interpol. Algunos de los capturados obtuvieron su libertad al cabo de pocos días, debido a una medida sustitutiva que les otorgó la jueza guatemalteca Marta Sierra de Stalin. Además, se realizaron allanamientos en propiedades de Roxana Baldetti para dar con el paradero de Monzón. Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figuras de Pérez Molina y Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo de la vicepresidencia. Esto ocurrió en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la ciudad de Guatemala el 27 de abril. Ahora, el ambiente nacional permanece tenso y se está a la espera de más resultados de las investigaciones y de la continuación de más marchas en contra del sistema operante en el país. Para Viva la Mañana, Luis Cano. Bueno, ahí está un repaso de los sucesos que ocurrían y han ocurrido en el transcurso de 2 semanas cuando se destapa esta defraudación al Estado que involucra a varios miembros de la SAT. Y claro, el exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, que muchos, claro, creen que ella también podría ser parte de esta defraudación y de esta red de corrupción. Nosotros vamos esta mañana a darle la bienvenida a Giovanni Fratis, analista político. Giovanni, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Giovanni, han pasado 2 semanas desde que conocimos la gran bomba, ¿verdad? Cuando conocíamos de los allanamientos, no sabíamos de qué se trataba, cuando de repente nos cae esto sobre el escritorio, la red de corrupción, la línea en ASAT y claro, todo lo que ahora implica para la vicepresidenta, para el presidente. ¿Qué decimos en estas 2 semanas? ¿Tú cómo has visto todo esto? Sí, yo primero celebro las capturas, celebro la investigación y lo que condeno es que no se investigue y que no se haga una investigación hasta las altas esferas. Es verdaderamente triste para el país que se esté tapando expresamente al poder político, que no se persiga al presidente y a la vicepresidenta, que no se persiga también a los contrabandistas y a los mercantilistas corruptos, que esos no son empresarios, ¿verdad? Porque empresario es el que paga sus impuestos, cumple con la ley, tiene competencia y no busca privilegios en las leyes. Esos mercantilistas corruptos que son gángsters, que pagaban esa mordida para no pagar el IVA de importaciones, todos esos culpables no están siendo perseguidos. Y eso, ¿sabes cómo es? Eso es como cuando uno poda un árbol. Si uno le quita algunas ramas a un árbol o algunas hojas y no corta el árbol de raíz, el árbol va a seguir creciendo. A 2 semanas de que esto ha ocurrido, bueno, escuchábamos hace 2 semanas en la conferencia de prensa, veíamos decir al fiscal del caso, lo mencionábamos ahorita, que no se perseguiría la investigación en contra de la vicepresidenta. Uno todavía decía, bueno, quizá en estas 2 semanas puede haber algo que descubran o sí continúen las investigaciones. A 2 semanas de que ocurre esto, ¿crees tú que se va a llevar a cabo una investigación? Yo lamentablemente lo que creo es que la CICIG pactó impunidad a cambio de renovación. Yo creo que la CICIG expresamente junto con el fiscal Shaad y la fiscal Tel Maldana, que para ellos va mi protesta total y completa, han excluido expresamente de la investigación al poder político, a las altas esferas del organismo ejecutivo, al presidente y a la vicepresidenta, especialmente a la vicepresidenta. Por ejemplo, en este mensaje que le da a la nación el presidente, excluye a la vicepresidenta y dice que captó el mensaje. Ahí habían más de 25,000 personas pidiendo la renuncia de Roxana Baldetti y la renuncia del presidente. Ese es el mensaje. Número 1. Y número 2, este problema es tan sencillo como la tasa de impuestos y la tasa de aranceles. En Guatemala tenemos 50,000 partidas arancelarias y 12% de IVA de importación. Lo que está haciendo esta mafia es que le está diciendo, págueme a mí el 5% de lo que vale su mercadería y yo se la saco de gratis. Si los impuestos que cobramos para importar fueran más bajos y no hubieran aranceles, podríamos entrar cualquier producto, pagar 7, 5, 6% de IVA y nada más. Y estas mafias no existirían, porque sería más fácil para todos los actores económicos pagar el impuesto y traer la mercadería a mantener una estructura de corrupción. Esta estructura de corrupción era tan grande que hacía que las metas de recaudación totales de la SAT se cayeran y no llegaran a la meta total de recaudación de una cantidad de IVA que supera los 10,000 millones de quetzales. Entonces, cuando dejamos crecer a una mafia de este tamaño, hay muchos culpables
que no están siendo perseguidos. Hay gángsters empresariales que no son empresarios, que no se merecen ese nombre, hay políticos corruptos y indefectiblemente la vicepresidenta está implicada en el asunto y debe ser investigada. Giovanni, se habla de una reestructuración en ASAT, vemos también la destitución de quien era la que presidía y la que vigilaba el sistema de aduanas. ¿Crees tú que estas son movidas, digamos, pasajeras o movidas, digamos, simplemente superficiales a la hora de venir y realmente decir vamos a atacar el problema de defraudación? Sí, clásico control de crisis, digamos, ¿verdad? Crisis management. Lo que están haciendo es creando una comisión de gente que para mí es una vergüenza nacional que haya aceptado a esas personas en este momento taparle la cara y lavarle la cara al gobierno. Mi condena total también a todas las personas que aceptaron integrar esa comisión, porque ellos mismos saben que esa comisión no va a poder implementar absolutamente ninguna de las recomendaciones que haga. Esa comisión es una cortina de humo para tratar de solucionar la crisis de gobernabilidad severa, terriblemente severa que tiene el gobierno y lavarle al gobierno la cara. La SAT no tiene que tener ninguna reestructura. Es tan fácil como un acuerdo gubernativo que baje a todos los aranceles al 2%, a todos los aranceles, que cancele las 50,000 partidas arancelarias y que haya un solo arancel. Y una reforma a la ley del IVA que en vez del 12% lo baje al 5% o lo baje al 6%. Y con eso, como ya se demostró en varias oportunidades en Guatemala, al bajar las tasas de los impuestos, la recaudación aumenta, porque es más barato, es más fácil pagar el impuesto y no se presta a corrupción. Entre más alta la tasa de impuesto, y en este momento se paga 17% entre aranceles e IVA para importar, si te está cobrando el gobierno 17 y la mafia te ofrece 5, ¿qué vas a hacer? Claro, pero es algo que no le conviene, esta reestructuración de la cual hablas, a las personas que vemos se están beneficiando con el sistema que 5 existe. millones de quetzales de mordida a la semana cobraba la estructura. Increíble cuando lo escuchamos, como tú decías, ¿verdad? De película realmente. Sí. Esta mañana también nos queremos enlazar vía telefónica con el licenciado Carlos Ruiz, el secretario general del Ministerio Público. Licenciado, muy buenos días y gracias por enlazarte con nosotros vía telefónica. Han pasado 2 semanas desde que se desata este caso. En esta ocasión nosotros le preguntábamos si van a continuar las investigaciones, si en algún momento se podría hablar de investigar a la vicepresidenta. ¿Cómo van ustedes con estas investigaciones? Sí, buenos días. Pues la verdad es de que nosotros estamos ya con el equipo de fiscales analizando toda la información que se recabó de los allanamientos, más toda la información que se tenía del caso. Los fiscales pues siguen trabajando de forma más a fondo para ir determinando cada uno de los responsables dentro de todo este proceso. Estamos ahorita con un dispositivo de búsqueda del señor Juan Carlos Monzón. Sí, sabemos que continúa en Honduras y ese es ahorita nuestro objetivo principal, el poderlo traer hacia la justicia. Fiscal, le voy a preguntar respecto a eso, perdón que lo interrumpa, si se conoce, explíquenos, porque uno que no está en el sistema, que no conoce tanto del sistema legal, si se sabe dónde está ubicado, inclusive se hablaba hace unos días que la Interpol lo tenía ya identificado, ¿por qué tanta demora, tanta tardía en devolverlo a Guatemala? No se sabe dónde está ubicado, no se tienen datos de dónde está ubicado, únicamente existen rumores. Nosotros estamos atendiendo cada una de las líneas de investigación que se desatan en relación a este tema. Estamos con un equipo permanente de fiscales y de investigadores para poder, en coordinación con la Interpol, para poder dar con su ubicación, pero no tenemos ahorita realmente en dónde está, si no ya se hubiera capturado. Perfecto, entonces, pero sí creen entonces de hecho que está en Honduras, porque muchos ciudadanos y las muchas opiniones de las cuales yo he enterado se publican a través de las redes sociales, inclusive se preguntan si sigue con vida Juan Carlos Monzón. De hecho nosotros tenemos